Diamante para la Paz. Diamante para la Paz. Este programa de difusión de los fundamentos y actividades de la UPF Argentina, Federación para la Paz Universal Argentina. Diamante para la Paz desde Radio TV FM Diamante y con la presencia del licenciado Miguel Werner, secretario general de la UPF Argentina. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, un gusto compartir este espacio de Diamante para la Paz. Ahí está, bueno, un poquito más cerca, ¿sí? Eso. ¿Qué tal, Miguel? El día. Muy bien, muy bien. Bueno, se vino el invierno. Sí, hace frío. Sí, bueno, ya es tiempo de invierno. Muy buenas noches también, Antonio. Claro que sí. En el control de sonidos, operación técnica puesta en el aire, Antonio Barreto, con la música de fondo, la música que nos acompaña y a veces alguna que otra apreciación. Miguel, teníamos para compartir en esta oportunidad que algunas personas, han comentado, incluso cuando promocionamos, ¿no?, el programa, Liderazgo para la Paz, y vamos a continuar, parte 2, con otros puntos que hay que profundizar, ¿verdad? Así es, empezamos en el programa pasado de hablar sobre el tema de liderazgo, sobre el liderazgo de valor, lo importante y hablamos del autoliderazgo, del liderazgo espiritual, del liderazgo de principios, entendiendo que somos seres esencialmente espirituales y tenemos un cuerpo físico y la preeminencia está dado en lo espiritual, por lo cual obviamente que en el liderazgo y que en cualquier aspecto de la vida tiene que tener preeminencia lo espiritual o los valores espirituales, los valores universales que hemos mencionado cuando me preguntabas, bueno, ¿cuáles son esos valores, ¿no?, que hemos un poco reseñado en el programa anterior, cuando sabemos que en este tiempo prevalecen en muchos aspectos, principalmente en la sociedad materialista consumista en la cual vivimos, los valores precisamente materiales, ¿no? El dinero, el poder, a veces el mero conocimiento. Entonces, bueno, es un tiempo de crisis donde es necesario reafirmar la importancia de los valores espirituales para la convivencia y la paz. Y entendemos que esto es fundamental en el liderazgo, en quien tiene algún tipo de responsabilidad. Claro. Pero volviendo al concepto también de liderazgo que hablamos y que comenzamos a hablar en el programa pasado, hay distintos grados de responsabilidad, ¿verdad? Tal cual. O sea, pero todos tenemos responsabilidad ante algo. Tal cual. Cuando nosotros hablamos de liderazgo no estamos hablando del político solamente, porque si hablamos de autoliderazgo, el liderazgo empieza en uno, y todos somos de alguna manera líderes en el sentido de que todos tenemos algún grado de influencia en nuestro entorno. Es decir, alguien que está trabajando en los medios, lo que dice, lo que transmite, está ejerciendo un grado de influencia, y el influir tiene que ver con liderar, para bien, para mal, para valores espirituales o valores materiales, pero obviamente el padre de familia, la madre de familia, el maestro, el profesor, el dirigente de una organización, pero cualquier persona tiene un grado de influencia, ¿no? Entonces es un líder, ¿no? Obviamente no es el grado de influencia quizás que tiene un presidente, un referente religioso, una personalidad destacada de la sociedad que marca. Hoy se marca mucho, digamos, el grado de influencia que tiene a veces por las redes. Bueno, tiene tantos me gusta en Facebook y tantos seguidores en Twitter, pero digamos, lo cierto que también todos hoy están en internet o tienen una página en las redes sociales,
Por lo cual todos estamos de alguna manera ejerciendo influencia, estamos ejerciendo un tipo de liderazgo. Claro, la gente por lo general piensa que el líder es aquel que más se destaca, que más justamente influye o que tiene más seguidores, pero no es tan así. Sí, de hecho, la influencia está, porque de hecho en esta sociedad materialista en la cual vivimos, a veces los líderes o los referentes o las estrellas que se dice entre comillas. Eso no me suena bien. Las estrellas están en el cielo. Claro, Estrellas bueno, acá. pero se han instalado, ¿no? Sí. Como referentes que lo que dicen cobra importancia, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? Claro, sí. Antes la referencia, hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, para nombrar a una persona, por ejemplo, se fijaban en el santuario, ¿no? En el calendario, digamos, donde estaban los santos, ¿no? En el santoral. En el santoral. Después se empezaron a fijar quizás en fechas patrias, los patriotas. Claro, para darles nombre. Exactamente. Después fueron quizás los nombres de las telenovelas. Y actualmente quizás son referentes más superficiales, ¿no? Que aparecen en los medios, que tienen muchos seguidores, pero no necesariamente son, y ejercen una influencia, pero no necesariamente son líderes o influencias positivas. Claro, ¿no? sí. Y bueno, nosotros lo que estamos promoviendo obviamente son líderes positivos, líderes que ejercen un liderazgo desde valores universales, valores espirituales, que son aquellos que nos pueden acercar. Nosotros estamos viendo que en estos tiempos el mundo, la sociedad argentina, hay mucha división, se habla mucho de este concepto de grieta en muchos aspectos. Entonces, si cada uno termina enfocando en sus propios intereses, ¿no? O en valores meramente materiales, claro. Y cada uno está detrás de esos valores materiales o sus intereses particulares, obviamente las grietas van a ser muchas en nuestra sociedad. Pero por eso, cuando nosotros hablamos de liderazgo para la paz, estamos enfatizando en valores espirituales. Claro, sí. Claro, desde ya, ¿no? Sino la paz desde donde se construye. Claro. Se construye principalmente desde valores espirituales que comienzan en el amor, ¿verdad? Bueno, habíamos en el cerrado... amor, digamos, así como el amor abarcante, el amor supremo, incondicional, ¿no? En el cual confluyen, claro, en el cual confluyen o enraizan todos los valores universales que hablamos la otra vez. Pero bueno, también dijimos en el anterior programa que nosotros somos seres psicoemocionales, espirituales, y tenemos un cuerpo físico también, por lo cual todo tiene que estar en armonía, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que estar bien espiritualmente, en paz internamente, pero también tenemos que tener paz en nuestro entorno. Porque, por ejemplo, hemos mencionado que si hay pobreza o hay conflicto o tenemos un problema familiar o hay personas que están sufriendo, esa paz está acotada, ¿no? Está notablemente acotada. Sí, Entonces, sí. obviamente, que si lo cierto es que si prevalecerían esos valores espirituales, estaríamos más preocupados, más gente estaría preocupado para que todos estén bien o todos estemos mejores, claro, ¿no? Y eso sería parte de la paz. Claro. Pero si cada uno solamente persigue sus intereses, bueno, es una paz chiquita. Yo estoy bien, pero tengo que ser muy indiferente para no ver que hay gente que no está bien, ¿no? Entonces... Claro, pero realmente es como que la gente realmente está como que en paz, ¿no? En todo sentido, por más que esté bien en sí mismo. Yo no sé, creería que no. ¿Cómo sería eso? Y me parece que bueno, o tiene que ser la persona demasiado, ¿no? Como egoísta. Para pensar en una paz individual. Individual, claro. Sí, obviamente si nosotros observamos nuestra sociedad en la cual vivimos, es decir, supongamos una persona que tiene bienestar material, tiene una casa, tiene un buen trabajo, tiene buen ingreso, tiene autos, pero si esa persona tiene que estar, por ejemplo, enrejada, ¿no?
Sale a la calle y tiene que mirar para atrás, para adelante, incluso, bueno, hay gente que está armada, ¿no? Hemos visto casos de casos de violencia o con cámaras por todos lados. Desde luego que esa persona no está en paz, ¿no? Desde luego, porque es imposible pensar en la paz desentendiéndose del entorno, ¿no? Por más que sea un entorno lejano, ¿no? Supongamos que un país esté en paz, o mi familia esté en paz, en el sentido de que está bien espiritualmente y también está bien en términos, digamos, tiene casa, tiene trabajo, tiene un buen estar, puede pasear. Pero si su vecino siempre se va a encontrar con otro que no va a estar bien, y eso va a estar influyendo, salvo que se encierre en una cápsula y viva aislado del mundo, y eso ya de por sí, vivir aislado es parte de la infelicidad, porque somos seres sociales y somos seres que necesitamos vivir en comunidad, y el grado precisamente de felicidad que podemos sentir es el grado o la amplitud de personas que podemos ver bien, ¿no? Que podemos ver felices. Si somos padres de familia, tenemos 5 hijos, si uno está mal, los padres van a sentir que están acotados en su alegría, porque hay alguien que está sufriendo, está enfermo, le pasa algo, se deprimió, se accidentó. Bueno, nosotros, uno de los lemas de la UPF es una familia global, una sola familia global, bajo principios espirituales o bajo Dios. Entonces, bueno, si parte de esa humanidad está en conflicto, en problemas, bueno, obviamente esa paz, vuelvo a decir, está acotada. Claro, entonces estaba saludando a una persona que nos sigue bastante, Margarida, y bueno, ya está, ¿no? Se está saludando a ella. Muchos saludos. Bueno, entonces estábamos haciendo hincapié también en el liderazgo como familia, de padres, de... Exactamente, nosotros que no es eso de que hablamos de una persona famosa o una persona muy influyente, sino cómo se ejerce ese como primer o principal liderazgo que es tan importante, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de liderazgo de paz, obviamente que estamos hablando de varios aspectos de liderazgo. Redondeando un poquito o reseñando un poquito el primer programa de liderazgo para la paz, esta es la segunda parte. En el primer programa me habías preguntado específicamente de los valores universales. Me preguntaste, pero ¿cuáles son los valores universales? Me preguntaste, ¿no? Y yo decía, bueno, en el actual mundo globalizado, si nosotros tendríamos que hacer así como una reseña muy acotada, contemplando digamos, la sociedad en su totalidad o integralidad, en el sentido de que hay gente más religiosa, menos religiosa, creyente, menos creyente. Podríamos decir, y así vuelvo a decir en muy grandes rasgos, podríamos decir que Occidente, Oriente, vamos a empezar de Oriente, que es una región más espiritual, porque de hecho allí han surgido todas las tradiciones espirituales, en Medio Oriente, judíos, cristianos y musulmanes, más allá de Oriente o Extremo Oriente, budismo, confucianismo, hinduismo. En Oriente es valores muy consistentes y que son muy importantes dentro de las sociedades orientales son la piedad filial, la fidelidad y la lealtad. ¿No? Confucio, por ejemplo, enseñó mucho sobre eso, sobre la cual también hay un buen fundamento en la sociedad china, donde la familia sigue siendo un valor importante, ¿no? En Japón, por ejemplo, existe, bueno, ese respeto hasta veneración de los antepasados, ¿no? Ese respeto a los mayores, a los adultos, a los padres, a los abuelos. En Corea, por ejemplo, existe esta conciencia colectiva en el sentido de que nuestra nación tiene que vivir por la humanidad, ¿no? Este sentido de comunidad que mucho se ha perdido, principalmente en Occidente, ¿no? Y habíamos dicho que en Occidente, yéndonos también acotando mucho en el tiempo, principalmente en estos últimos tiempos se ha enfatizado mucho los valores, digamos en los últimos 200 años, que tiene que ver con la libertad, con la igualdad y con la fraternidad,
¿no? Sí. Todos estos valores desembocan en el amor. Claro. ¿No? Obviamente hay muchos más valores, como decíamos. Sí, sí, el sí. respeto. Ahora yo entendí, ¿no? Viendo esta serie que estoy viendo de Bolívar, ¿no? O de la emancipación de América. O sea, ¿por qué un poco son estos valores fundamentales en Occidente? Involucrando tanto América como Europa. Claro. O sea, ¿por qué es importante la libertad? Porque hemos tenido que liberar toda América. O se ha tenido que liberar toda América. Claro. La igualdad tiene que ver, me parece, con la diferencia racial y la esclavitud, porque era tremendo, o sea, Tal cual. ha sido tremendo lo que pasó. Y luego la fraternidad me parece que también tiene que ver con quedar bien con quien fue, digamos, quien nos tomó como colonia. No sí, sé, me parece que tienen esto, no sé, se me hizo como esa lucidez al ver esta miniserie que estoy viendo. Sí, nosotros podríamos analizarlo desde ese punto de vista más social, si se quiere, o histórico, de progresión de los pueblos. También nosotros podríamos ver que tanto individuos como organizaciones y como países han tenido una primera etapa en la cual han buscado la independencia, ¿no? Y eso podríamos verlo en la etapa de los pueblos de América principalmente. Después hubo una etapa o mejor dicho, la primera etapa es la dependencia, ¿no? Dependíamos de España, dependía de Inglaterra, dependía de Francia, ¿no? Exactamente. De Holanda. Después hay un periodo de independencia, ¿no? Pero un estadio más evolucionado es la conciencia de la interdependencia, ¿no? Es como sucede cuando un chico tiene 3 años, 2 años, es totalmente dependiente, ¿no? Claro. Hay que darle la alimentación, hay que cuidarlo. Entonces ese chico es dependiente. Pero cuando él va creciendo, va madurando, se puede comunicar, puede hablar, se puede manejar solo. Bueno, está buscando una cierta independencia y de hecho en ese proceso de paso de la dependencia a la independencia a veces hay rebeldía, ¿no? Principalmente en la adolescencia, donde el chico quiere la independencia, ¿no? Claro. Pero después en la madurez tiene que llegar a entender, comprender y tomar conciencia que es un ser que está vinculado con otros, que es interdependiente. Claro. O sea que la libertad siempre va a tener un límite con respecto a la libertad de los demás o de los demás, tiene que ver con los demás. Somos seres en relación, por lo tanto respeto, la libertad está digamos relacionada o vinculada con nuestro prójimo. Exactamente. Y en todo caso la contracara de la libertad es la responsabilidad. Ajá, ¿no? Sí. Si nosotros hablamos en términos espirituales, nosotros veríamos que todas las tradiciones espirituales se han puesto el acento en este principio universal que es vivir por el bien de los demás o hacer a los demás lo que te gustaría que te hagan, ¿no? Que es la regla de oro. Todas las tradiciones, los mandamientos o lo que redujo Jesús en 2, amor a Dios y amor al prójimo, digamos, mientras las sociedades que se han vuelto cada vez más laicas han puesto más el énfasis en los derechos individuales, ¿no? Claro. O en la libertad individual, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y si nosotros analizamos estos 3 valores que mencionamos recién occidentales, en realidad tanto la libertad como la igualdad han sido puestos como estandarte por algunas sociedades y algunos gobiernos o ideologías, ¿no? Pero lo que no ha sido puesto todavía en valor ha sido la hermandad. Claro, se ha buscado, la fraternidad. hay quienes han buscado la libertad, pero han terminado dependiendo, ¿no? O no han tenido en cuenta la contraparte, ¿no? Que somos, que vivimos en un entorno, somos parte de una familia, siempre hay reglas, ¿no? Y a veces es bueno el ejemplo del semáforo. Hoy asistí a una charla para padres justamente en la escuela y justamente quien daba el taller era una profesional que mencionó el ejemplo del semáforo, que siempre me parece bastante gráfico, ¿no? En el sentido de que es imposible vivir sin normas y sin reglas, ¿no? Si yo tengo un aparato
sea un celular, una computadora, una televisión, tienen que tener cierto trato, digamos. Es decir, si yo le echo agua, bueno, lo va a dañar. Claro, ¿no? claro. Es decir, Sí, hay sí. ciertos parámetros que yo tengo que Que respetar. respetar. De lo contrario no va a funcionar. ¿No? Sí, sí, sí. Si yo no lo enchufo, si yo no lo cargo, no va a funcionar. Claro. Si soy parte de un equipo de fútbol, ¿no? Y juego un partido, del mismo modo, es decir, va a haber reglas. Yo soy libre de jugar, pero siempre estoy en un puesto, ¿no? O soy 5, 4, 3, 1, 9. Claro, sí, Entonces, la libertad está dada también en el conocimiento de esas reglas. Porque cuando yo conozco las reglas o las normas, o sé si cuando el semáforo está en rojo no puedo pasar porque si no puedo atropellar al que viene al lado o al que cruza delante mío, bueno, es la conciencia del otro, ¿no? Esto está precisamente muy enfatizado en las tradiciones espirituales, ¿no? Sí. Entonces, el segundo punto del liderazgo de paz, hablamos del liderazgo de valor, que es un aspecto del liderazgo para la paz. El otro aspecto del liderazgo para la paz es el liderazgo de pares. Porque para liderar siempre hay un otro. Claro. ¿No? Yo siempre ejerzo una influencia sobre otro. Y en realidad la mayoría de los conflictos podrían simplificarse que las grietas no son de varias grietas en varios sentidos, ¿no? La grieta es, queda gente de un lado y gente de otro lado, Gente ¿no? de otro lado, ¿No? sí, sí. Entonces en una familia a veces hay un grupo que está de acuerdo con una postura y otros con otra postura. En los partidos políticos hay unos que son, no sé, más de tendencia, aunque sea antiguo esta calificación o clasificación o categoría de decir de derecha o de izquierda. O hay dos hermanos y tienen conflicto entre ellos, ¿no? Por lo cual es importante entender que hay características, por ejemplo en el caso de la UPF, cuando menciona en su misión, y lo hemos enfatizado en varios programas anteriores cuando hablamos de la misión, y también lo mencionamos en el programa anterior de liderazgo de paz, mencionamos que la misión de la UPF era renovar el nivel de liderazgo y establecer unas Naciones Unidas tipo Abel, ¿no? Sí, entendiendo sí. este liderazgo de hermanos o esta buena vinculación entre hermanos, que es precisamente ese primer vínculo que tienen los chicos, ¿no? Claro. Los niños, sí, ¿no? sí, Mientras sí. van creciendo, cuando son dependientes y dependen de sus padres completamente, pero cuando van madurando un poquito, tienen que empezar a compartir con sus hermanitos. Y si no sus hermanitos, sus amiguitos en la escuela, ¿no? Entonces siempre hay alguien con el cual tiene que lidiar, tiene que entenderse, ¿no? Entonces el liderazgo de pares es tener esa conciencia que tengo que respetarlo al otro y tengo que buscar entenderme con el otro. Y acá en la perspectiva Caín y Abel que mencionamos, que son características, ¿no?, de las personas que se pueden ver en todos los ámbitos de la sociedad y que se pueden observar en todas las personas, hay personas, podríamos decir, si podríamos clasificarlas de dos maneras, hay personas que son más espirituales y hay personas que son más materialistas. Hay personas que tienen una perspectiva más individual y hay personas que tienen una perspectiva más colectiva. Hay personas que tienen una perspectiva más veo el vaso medio lleno, entonces tienen una actitud positiva ante la vida, y hay personas que tienen una actitud negativa ante la vida, siempre ven el vaso medio vacío. Hay personas que ven el problema y dicen, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Y hay personas que dicen, hay un problema y me quejo, reclamo, ¿no? Esas dos posturas uno las puede encontrar en todos los ámbitos. La positiva sería la perspectiva Abel o la característica Abel, y la otra sería Caín. Exactamente. Obviamente que son dos perspectivas y las dos tienen que una es más convivir. Destructiva en realidad. Las dos tienen que convivir, como debemos llegar a alcanzar la armonía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Donde también existe a veces ese conflicto en el sentido de lo que yo quiero hacer y bueno, estoy cansado. Me tengo que levantar temprano, pero me duermo.
No tengo que hacer la tarea y tengo fiaca. Hay que ayudar en la tarea de la casa o en un trabajo y bueno, y mi cuerpo me relega, ¿no? Esa contradicción está en nosotros mismos, Claro, pero sí, que después sí. se traduce en las vinculaciones con los demás, ¿no? Obviamente cuando nosotros hablamos de liderazgo de valores de paz, nosotros enfatizamos en la importancia de los valores espirituales, vuelvo a decir, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, problemas tenemos todos, circunstancias difíciles atravesamos todos, pero si nosotros nos encerramos nosotros mismos y tendemos a veces esa tendencia de mirarnos el ombligo y no mirar más allá de nuestras narices, como se suele decir, obviamente vamos a magnificar también los problemas y vamos a pensar que mi problema es el más grande y no hay nadie que tenga un problema más grande que yo. Claro. Pero si yo empiezo a mirar las cosas desde otra perspectiva y empiezo a analizar desde una perspectiva más espiritual todas las cosas, obviamente que mi mirada, mi comprensión, mi entendimiento va a cambiar, Ujú. ¿no? Y en el caso de un líder, es decir, si esto trae inconveniente cuando uno tiene una mirada, digamos, siempre de queja y reclamo, una Sí. cosa es Ujú, hacerlo como individuo y otra cosa hacerlo cuando uno tiene grados de responsabilidad, ujú. ¿no? Y tiene gente a cargo, ¿no? Porque Claro. genera un Sí, clima sí. Ujú. que si se vuelve tenso, bueno, puede generar conflicto, Claro. violencia, enfrentamiento, por Ok. esto que estamos hablando de Hostilidad, las sí. grietas, ¿no? Claro. Entonces es importante entender que en el liderazgo siempre nos vamos a encontrar con estas personas, ¿no? En Ujú. todos los niveles, ¿no? Eh, Nosotros habíamos remitido también en otro programa en ejemplos de esta vinculación que se da entre estas dos posiciones Abel-Caín, ¿no? Sabemos que los hijos de esta primer pareja humana, de esta primer familia humana, donde la contradicción llegó a ser tan grande, los celos, la envidia de Ujú. uno hacia el otro, por la razón que fuera, no vamos a entrar a analizar porque se nos iría Sí. muy lejos, pero simplemente que si esa diferencia se vuelve tan grande, bueno, puede llegar a mayores y en este caso llegó hasta la muerte, ¿no? Que uno matan al Claro, otro y claro, que se claro. tradujo en términos sociales en las guerras, ¿no? En Claro, las guerras. claro. Es el Unos matan símbolo. a Es el otros, símbolo, unos claro. matan a otros, por tierra, por la Ujú, razón que fuera, por ujú. raza, Por como decía, por raza, sí, religión, por religión. por esta perspectiva más particular, materialista, de mirar, de no tener una mirada más amplia o de Ujú, no mirar las cosas más de una perspectiva espiritual. Si nosotros miramos en el proceso de evolución, digamos, que se fue dando en esta vinculación y nos vamos un poquito más adelante, otros dos hermanos son los hijos de Abraham, Isaac, ujú, Ismael e Isaac, ¿no? ujú. El primero es hijo de la sirvienta Agar Sí, y el segundo es el hijo de Sara, ujú, Abraham con Sara, ¿no? Bueno, sí. los chicos crecen y en un momento entran en conflicto, se pelean, hay rencillas y Abraham decide que es mejor que Agar tome sus cosas y se vaya con Ismael a otro lado, al Ujú, desierto, ¿no? Que es otra forma de resolver el conflicto de diferencia que pueda haber en una situación, ¿no? ujú. Esto han sido los bloqueos a lo largo de la historia, o los aislamientos, o la marginación, ¿no? O la discriminación. Y Absolutamente, la claro. tercer, el tercer, el tercer paso de evolución de estas relaciones de hermanos ha sido la que ha reencontrado precisamente a dos hermanos que estaban alejados. Sería largo entrar en profundizar esa relación, por qué se distanciaron. Lo cierto que Esaú y Jacob, eh, un hermano, Esaú particularmente, quedó muy resentido por una situación, Ujú, por lo cual la mamá manda a su hermano Jacob a la casa de su tío Labán. Y ujú. bueno, Jacob recibe
es bendecido, muy bendecido por Dios, con riqueza, con bienes materiales, con criados, con hacienda, pero él extraña a su hermano Esaú. Uh-huh. Y su hermano Esaú está resentido, Uh-huh. ¿no? Y lo quiere matar. Uh-huh. Pero entonces, bueno, Jacob va al encuentro de su hermano y lo va llenando de bienes, de regalos, de obsequios. En la medida que va llegando, va mandando delegaciones, y cuando llega frente a él, declara: he visto en tu rostro como el rostro de Dios, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos los valores del perdón, ¿no? De ver aún en el enemigo lo que después enseñó Jesús: amad a vuestros enemigos. Y esto que está presente también en todas las tradiciones, la reconciliación, Claro. el perdón. Entonces, en el liderazgo es importante entender estas diferentes posturas o diferentes visiones o diferentes miradas que existen en toda la sociedad, en todos los ámbitos, ¿no? Empezando en las vinculaciones más cercanas que se dan en la familia. Claro. ¿No? Siempre hay alguien que puede tener una postura más Abel y alguien más Caín, ¿no? Entonces también cuando suceden estas cuestiones, esto es en las relaciones interpersonales, pero eso también se puede traducir o llevar a instituciones. Claro, sí, o sí. a gobiernos. Sí, es como que todo se traslada a lo macro, a lo más grande. Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente como va a haber este tipo de visiones, miradas y posturas distintas, tiene que haber una mirada más global que permita que los hermanos se encuentren, ¿no? Y esa mirada, dentro de los aspectos del liderazgo de paz, es el liderazgo de padres. Y vamos ya que estamos en temas bíblicos, podemos remitirnos también a un pasaje bíblico ya del Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Bueno, la Biblia, la verdad, pura sabiduría, es sabiduría absoluta, ¿no? Uno realmente al leerla se pregunta cómo puede haber tanta inspiración, ¿no? Incluso en los salmos, es algo, bueno, en cada libro de la Biblia, en el Antiguo, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No sé, es un libro sumamente inspirado, que entendido meticulosamente y bajo otra luz, ¿no es cierto?, en la actualidad, sirve muchísimo para crecer en conciencia, ¿verdad? Todos los libros sagrados tienen Todos, ese sentido, ¿no? todos, Tienen todos, ese sí, sí, propósito, sí, ¿no? sí, lógico. Obviamente que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, particularmente el Nuevo Testamento, que dividió el tiempo en un antes y un después, ¿no? Porque es un tiempo que marca prácticamente todos los calendarios del mundo. Obviamente que es tiene mucho peso, mucha influencia, ¿no? ¿Qué decía del hijo pródigo? Entonces, bueno, entrando un poquito más en otro aspecto del liderazgo para la paz, en el aspecto del liderazgo de valor, liderazgo de pares y liderazgo de padres. Bueno, son dos hermanos, dos hijos, y uno en un momento determinado, y esto también puede suceder en una familia, uno le pide la herencia al padre, ¿no? Claro. Y de su herencia se quiere marchar, quiere ser independiente, ¿no? Quiere hacer su vida, ¿no? Y bueno, él va perdiendo todo. Va perdiendo todos sus bienes en vivir la vida como él pensó que debía vivirla. Y llega un momento que no tiene nada ni para comer, ¿no? Entonces extraña la casa de su padre, donde aún los criados tienen muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces vuelve al hogar, vuelve a la casa del padre, y cuando el padre lo ve venir, es muy distinta la actitud, por ejemplo, del hermano, Claro. ¿no?
Preparar una fiesta, manda a preparar una El fiesta. papá, claro, mandó a preparar una fiesta porque el hijo que estaba perdido ha regresado. Volvió. ¿No? Volvió. Pero ¿qué dice el hermano de él? ¿Cómo puede ser? Yo estuve siempre acá con vos y ahora viene mi hermano y haces todo esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, se queja. Tal cual. Se queja. Tal cual, ¿no? Entonces, reniega. La perspectiva del liderazgo de padres es una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces es una mirada más integral, más comprensiva, obviamente asentada en estos valores espirituales universales que estábamos hablando, porque volviendo al tema de nuestra sociedad que está muy polarizada, ¿no? Si nosotros nos ponemos solamente una postura, bueno, yo tengo este pensamiento, yo creo esto y me planto acá, ¿no? Y el otro del mismo modo, se planta del otro lado de la grieta, ¿no? Es una... ¿Quién construye el puente? Para que haya un acercamiento y un entendimiento y pueda haber una proyección y un futuro, ¿no? Bueno, tiene que haber una mirada, una comprensión, un corazón de padres que permita que construya un puente y que permita que esos hermanos, porque son posturas de última de dos hermanos distintas o dos miradas distintas, que en algún momento tienen que entenderse y que los dos son seres espirituales. No es que Abel sea un ser espiritual y Caín sea un ser material. Los dos son seres espirituales, ¿no? Y los dos tienen que en algún momento en esta evolución de la historia y la comprensión y el despertar de conciencia que es para todos, no solamente para Abel, sino para Caín, ¿no? Tienen que llegar a entenderse, ¿no? Nosotros podríamos ver y tomar un ejemplo de la diferencia de lo que es el liderazgo individual, el liderazgo de pares y el liderazgo de padres, ¿no? En un equipo de fútbol, justo estamos viendo la Copa América, lamentablemente Argentina volvió a perder y jugaremos el tercer puesto. ¿Qué va a hacer Antonio? En algún momento se nos dará, yo creo que tenemos un karma importante en este momento. Acerté el resultado. ¿Ah, sí? Sí, pero dije 2-0, pero no dije quién. Al revés, Miguel. Bueno, no dije quién. Pero el 2-0 no se jugó. Lo cierto es que tenemos un karma con respecto a ganarnos un trofeo. Yo creo que en algún momento lo vamos a... Les gusta el fútbol, les gusta. Vamos a romper esa racha negativa y creo que va a ser... Pero creo que tiene una enseñanza también eso, Antonio. Nosotros somos conocidos en el mundo un poco por la soberbia, ¿no? Y nuestros vecinos no nos quieren mucho, ¿no? Sí, no, esto está relacionado con la idiosincrasia argentina, absolutamente. Entonces yo creo que eso también nos hace más humildes, ¿no? Nos debería hacer reflexionar, obviamente que esto es fútbol pero bueno, a veces nosotros nos hemos creído que tenemos la avenida más ancha del mundo, somos el país más rico del mundo, tenemos los mejores jugadores, tenemos las mejores carnes. Siempre hemos hecho como autobombo y propaganda, pero bueno, es como liderazgo individual, ¿no? Que solamente ve su ombligo y no entiende que el otro también está creciendo, también... Nos están saludando de otros países, ¿eh? Sí. Entonces, por ejemplo, el liderazgo individual en un equipo de fútbol sería el jugador que ocupa un puesto determinado, un arquero, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿no? Cada uno tiene que jugar su partido y tiene que ser muy solvente y tiene que esforzarse por rendir en lo máximo en su puesto para que el equipo funcione y pueda alcanzarse el resultado. Del mismo modo en la sociedad. Todos tenemos un rol. El maestro tiene un rol, ¿no? El profesional, el médico, el político. Si cada uno cumpliría o trataría de cumplir su rol del mejor modo posible, con la mayor idoneidad y la mayor integridad, llevando a la práctica estos valores universales, creo que funcionaríamos mejor como sociedad, ¿no? Después, dentro del equipo hay un capitán, claro, que sería como liderazgo de pares, ¿no? Ajá. Es decir, es un jugador que está también en la cancha junto con sus compañeros, pero es alguien que tiene una mirada un poquito más amplia porque tiene como una preeminencia, puede decirle, bueno, hay que tener cuidado con hay que marcarlo. Claro. Es decir, es el capitán que está a algunas indicaciones. En la casa en la familia sería el hermano mayor.
Ajá, ¿no? sí. Del mismo modo en una organización. La ¿no? hermana mayor, o sea, el mayorazgo, lo que se llamó antes, así. Siempre Siempre en la estuvo como historia, es eso, decir, ¿no? en la historia se habló del primogénito, El ¿no? Que recibía la primogénito, claro. bendición, o siempre a veces en las familias numerosas, cada vez Aparte, las familias se han reducido más, Mariel, ¿no? sí, Cada vez han sí, sido más sí, chiquitos, sí, pero sí. cuando había 8 o 10 hermanos, el padre, cuando no Ujú. estaba, ¿a quién tenía que delegarle? A veces tenía 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos. No, Mis no. abuelos tenían 12, eran 12 hermanos, 13 hermanos. Mis padres eran 8 o 10. Nosotros fuimos 5, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí. digamos, el hermano mayor, en esos casos, o los hermanos mayores, a veces tenían que cumplir funciones de padres, ¿no? Claro, eran Es que es así, los que claro. ocupaban ese lugar cuando no estaba el papá. Entonces, Sí. eso sería como liderazgo de pares, ¿no? Sí, sí, Que sí. también se Sí, sí. da De en las hecho, a la hermana organizaciones. mayor se le tiene esa responsabilidad. Sí, Exactamente, en sí. una organización también hay personas que están más, son de mayor confianza, ¿no? Ujú. ¿No? Del líder, del Claro, jefe, del claro, claro. directivo. Y después está el liderazgo de padres, volviendo al ejemplo del equipo de fútbol. ¿Quién sería el padre o el liderazgo de padres en un equipo de fútbol? El director, El sí. director técnico, ¿no? Que tiene Sí, una mirada más amplia todavía, ¿no? claro. Porque puede decir, ¿Cómo sé? exactamente, ¿no? Entonces, el liderazgo de padres, bueno, una familia son los padres que deben contemplar las particularidades, las características de cada uno de sus hijos y tienen que lidiar Claro. las Ujú, situaciones, los conflictos que surjan entre hermanos y del mismo modo en una organización. ujú, Si el líder de turno de una organización que tiene que trabajar, supongamos, por valores o por la paz, adopta una postura ujú. muy parcial o muy de una determinada posición, hablando en términos como los que estábamos hablando hoy, tipo Caín o Abel, Sí, bueno, van a quedar mucha gente afuera o de un lado del río, de la grieta que se habla, ¿no? claro. Pero si tiene una postura más Abel o de padres, bueno, debería ser una persona que pueda contemporaneizar, obviamente en base a los valores universales, porque esto Claro. también es importante entenderlo, y hoy justamente volviendo al taller que tuvimos de padres hoy en la escuela, también hablamos del tema de los valores, o salieron el tema de los valores, por ejemplo en el caso de los chicos, en la educación de los chicos, que a veces los padres le dan el celular a un Sí. bebé, No, ¿no? no, no. Está recomendado por la Organización Mundial de la Salud que antes de los 2 años cero aparatos, No, no, ¿no? nada, Pero hay nada de padres que le nada. han dado un aparatito para que se duerma. De los ¿Cómo, 3, 4 cómo lo años. saca después? Es como que afecta neuronas. O sea, va Pero destruyendo digamos, es neuronas. esta cuestión de, bueno, ¿qué querés? ¿Querés el teléfono? Es decir, esta postura de darle cosas sin entender que lo más importante es el vínculo, Ujú. es el contacto, Claro, es claro. la presencia, es la atención, es el diálogo, es la conversación, es el vínculo, y lamentablemente también es cierto que vivimos una sociedad cada vez más acelerada, donde no es como antes, que los padres estaban más presentes, hoy los dos tienen que trabajar, tienen menos tiempo, Claro. pero no podemos delegar en el chupete electrónico, antes era el televisor, Sí, ahora fue la notebook, ahora son los celulares, digamos, cosas que dependen ujú, de los papás, ¿no? claro. Entonces también cuando nosotros hablamos del liderazgo de padres, obviamente también el padre corrige, Claro. también el padre ilumina, Orienta. orienta, sugiere, Sugiere. ¿no? Brinda una guía, Y pone ¿no? Un límites. entendimiento, Ujú, ¿no? Hoy se habló de los límites claro. en la escuela de los chicos, porque hoy hemos llegado, se hablaba, por ejemplo, de los padres de antes, o nuestros propios padres, los chicos eran muy obedientes quizás, ¿no? Los padres decían, bueno, hay que lavarse, hay que Ujú, hacer los deberes, ahora hay que dormir, esto es lo que hay que para comer, no hay ujú, más, y si pataleaba venía algún chirlo, ¿no? ujú. Y hoy es como que se ha ido al otro extremo
de ponerse prácticamente en objeto, ¿no? Y decir qué es lo que querés. Es No, decir, pero aparte como explicar todo tanto, demasiado, que supera lo que ellos mismos pueden entender o que incluso preguntan. tiene que lograrse un equilibrio, ¿no? Tiene que O sea, lograrse un equilibrio. demasiado, no sé. Porque si no, es decir, entran a ser pares más que padres, ¿no? Exactamente, claro, sí, sí. O entran a ser como otro chico, ¿no? Porque se Claro, supone claro, que la claro, función del claro. padre es ser padre, aunque no se nace padre, es un, como escuché la otra vez, es el único certificado que recibimos antes de ejercer, Ujú. ¿no? Entonces el liderazgo de padres es una mirada más amplia, ¿no? Y si nosotros hablamos de los tres valores que mencionábamos de Oriente y de Occidente, Sí, y decíamos que todos se conectan al amor. Todos los valores, de última, como decías vos al ujú, principio también, Mariel, conectan al amor. ujú. Y con nosotros cuando hablamos del amor, obviamente tenemos que hablar de las familias, porque ahí se dan las 4 esferas del corazón o el desarrollo del amor, que es el amor filial, Sí, que es uno de los valores orientales muy muy ponderados, es el ponderado. amor Y fraternal, aparte es la tan fraternidad importante, que sí. es valorada en estos 3 valores que mencionábamos de Occidente, el amor conyugal, Ujú. la fidelidad, digamos que también Sí, es un sí, sí. valor, si bien en la fidelidad está relacionado también en términos más amplio, ¿no? En Ujú. ser fieles en todos los En sentidos de la todos los... palabra, Claro, claro, sí, sí. eh, y el amor paternal-maternal, ¿no? Ujú. Entonces, si se incorporan esos valores, el amor es el valor más universal, Claro. ¿no? Más universal, porque hoy se mencionaba, al final terminamos el trabajo con la profesional le repartió a todos los que participaron, a todos los padres que participaron, le llamó el árbol de la prevención. Había un tronco y después cada uno se le dio una hojita verde y tenía que Ujú. anotar cuáles eran las herramientas de prevención eh, para evitar los límites o evitar Claro, que los claro, fue... chicos terminaran con con alguna adicción, porque se hablaba de adicción, ¿no? Claro, La claro. adicción no solamente es el No, alcohol, no, por ¿no? supuesto, no, La claro. adicción no es solamente la droga, sino puede No, ser puede ser adicción a el Facebook, persona, el al Facebook, el aparato, al aparato. celular, Ujú. a un juego, A una comida, sí. exacto, a la bebida, ¿no? Sí, 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 sí. O los caramelos o las golosinas, ¿no? Exactamente, claro. Entonces surgió mucho el abrazo, el afecto, Mm, ¿no? El abrazo, el abrazarse. Eso es universal. sí, sí, sí. Por más que, como decíamos la otra vez también en el programa anterior, que la forma de saludarse era muy distinto entre Oriente y Occidente, precisamente por esa Claro, claro, característica sí, de sí. más respeto a los mayores, entonces se inclinaban, mientras los occidentales son más, bueno, se dan un beso, en otro lugar Ujú. se dan 2 veces, en otros lugares se dan 3 besos, pero Pero digamos el creo afecto, que, que los musulmanes se dan dos besos, me parece. hay distintas formas de O hay saludarse, ¿no? distintas Hay formas distintas. de saludo, pero por lo que vi, me parece que es así. Exactamente, bueno, O era, no sé. el afecto, digamos, el amor verdadero que le decimos, porque el amor ha quedado, le agregamos esto de verdadero porque también se ha Claro, llamado el amor con cualquier cosa, ¿no? Se ha asociado claro, el amor, exactamente. si no le doy lo que quiere, no me ama, ¿no? Claro. Y nada más Ujú. alejado que eso, ¿no? No, no, no. Porque el amor, como hemos hablado también en otros programas, si es verdadero, piensa antes en el otro que en sí mismo, ¿no? Ujú. Cuando uno está esperando demasiado del otro es porque, bueno, es como que más bien es, o puede ser enamoramiento, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero no podemos llamarlo amor, porque el amor siempre es uno que está tratando de brindar lo mejor para el otro, ¿no? Y hay un ida y vuelta, hay un dar y recibir, Claro. ¿no? Hay una Y correspondencia absoluta y... Sí. entonces, en el liderazgo para la paz, obviamente, es muy importante los valores
espirituales universales, ¿no? Sí, sí. Y obviamente cuando hablamos también de espiritualidad, hemos llegado a la conciencia también en este tiempo de que no somos seres que estamos solos en el universo, sino que existe un mundo espiritual, lo cual han enseñado todas las tradiciones espirituales también, ¿no? Porque todas las religiones han entendido que nosotros tenemos 3 etapas. Una etapa en el vientre materno, que dura 9 meses. Tenemos una segunda etapa en el aire, en la tierra, que puede durar 70, 80, 90, cada vez más, 100. Claro, sí. Cada vez se ha ampliado más las expectativas de vida. Y tenemos una vida eterna, una vida en el plano espiritual. Una vez que nuestro cuerpo, que tiene, como todo lo material, tiene un tiempo físico, nuestro cuerpo en algún momento dice, hasta acá llegué. Como un auto, como un micrófono, como un aparato. Como todo. Todo sí. tiene... hoy hay un término que habla de obsolescencia programada, ¿no? Como que todo tiene un tiempo, ¿no? Incluso, Claro. bueno, por esta cuestión del comercio en el cual estamos también sometidos, ¿no? Entonces, esa conciencia también es importante tenerla en cuenta en este tiempo, porque muchas veces en este contexto en el cual vivimos, que es muy particular, hemos llegado a la conciencia que somos seres espirituales, pero que también que hay personas que tienen incluso experiencias espirituales, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces también es un factor fundamental en el liderazgo, porque en el liderazgo hay muchas pruebas, hay muchos desafíos, muchos desafíos. Sí. Es decir, a veces uno se encuentra, y uno puede poner el ejemplo de David y Goliat. Uno muchas veces, incluso un padre de familia, bueno, en lo más elemental de llevar el alimento a la mesa, ¿no? A veces no sabe cómo hacer, ¿no? Porque no alcanza, ¿no? Claro. Un directivo de una organización que tiene, no sé, que tiene un comedor. Claro. O un docente que tiene que pararse delante de adolescentes que le dan vuelta el aula. Claro, o un presidente o un directivo de una organización. O las maestras de frontera que están en esas escuelitas que tienen que ser mamás, que tienen que ser todo de, no sé, 10 chicos, 8 chicos. Y tienen todo. Exactamente, entonces uno puede sentirse muchas veces... Les corresponde a ellas, es como una donación de la vida, ¿no? Realmente, una vocación impresionante. Exactamente, entonces uno en muchos casos puede sentirse como David y Goliat, ¿no? Y en ese caso es importante entender que no estamos solos, y existe el factor espiritual, ¿no? Que ante los desafíos, incluso los más humanos, los más existenciales, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Uno puede ser muy fuerte, parece tener toda la vida resuelta, parece que tiene todas las respuestas, pero hay situaciones críticas que si no tiene ese factor espiritual es como que puede costarle mucho, incluso puede generar una decepción, porque bueno, parecía una persona tan íntegra, tan entera, pero bueno, tuvo este problema y se perdió. Entonces la oración. Bueno, hoy justamente tuve esos días de, bueno, porque se acerca, ¿no? Una fecha, una conmemoración, un aniversario. Hoy tuve un día un poquito bajito a la mañana. Después me repuse, pero bueno. Bueno, esos desafíos, el factor espiritual es muy importante. Y uno de los elementos importantes es por ejemplo, la actitud que mencionábamos hoy, la actitud ante la vida, ¿no? Uno puede decir, bueno, tengo un problema y me doy manija y le empiezo a dar vuelta, ¿no? Claro. Y es una actitud, con una actitud podemos ir modificando esa situación, por aquello que también dice la física cuántica: cuando cambio la forma de ver las cosas que miro cambian. Entonces salgo a caminar, leo algo, hago oración, hablo con alguien. Es salirme de mí mismo un poquito. Quizás no solucione el problema, porque los problemas a veces son grandes y requieren, si tengo una deuda,
por más que salga a caminar no la voy a pagar, ¿no? Claro. Pero me airea y me vienen ideas y etcétera, ¿no? Sí, o no sé, otra energía, es como que uno se despeja, se recicla. Exactamente, entonces el factor espiritual, es decir, cuando están los filisteos y está Goliat, que es un gigante, y del lado del David, es un niño, ¿no? Sí. Sin embargo, David con su gomera termina derrotando a Goliat y al ejército de filisteos, ¿no? Sí. Esa es una imagen gráfica de lo que muchas veces le pasa al liderazgo o nos pasa como personas, ¿no? Entonces, una persona que está conectada también espiritualmente, que tiene esos valores espirituales, que tiene una actitud ante la vida, que la vida tiene un sentido, por ejemplo, una actitud que siempre menciono mucho, que no es ninguna novedad, pero por ejemplo la actitud de gratitud. Sí, claro. Si uno se levanta y ya está quejándose porque está feo el tiempo, en cambio si uno se levanta y agradece, ya el organismo funciona distinto, ¿no? Sí, pero esto ya no es algo religioso, es algo que está comprobado científicamente. Hoy recibí un video sobre la oración, ¿no? Ajá. Y está comprobado científicamente que quien no lo ora, recibí. Lo voy a mandar, te lo voy a mandar después. Que la oración está comprobado científicamente que produce beneficios, ¿no? Sí, y que la científicamente, persona, y la persona que tiene este espíritu de ayudar a los demás, de vivir por los demás, este liderazgo de padre del cual estábamos hablando en todos los niveles, o áreas, o campos de la vida, si tiene ese espíritu altruista de vivir por viviendo a los demás, de hacer algo por los demás, de preocuparse por el prójimo, es una persona más sana. Es una persona más sana. Claro, sí. A veces los médicos están en medio de una enfermedad que es terrible, sí, y sin embargo, totalmente, la inmunidad. Exacto, ¿no? O personas que... Porque es esa energía de como de ver por el otro. Y eso es como una vibración. Un anticuerpo, ¿no? Un anticuerpo, es como una energía de puro amor, es amor. Y eso como es... Una protección, una capa protectora. Claro. ¿No? Es una inmunidad. Exactamente. Entonces, María Elena, la importancia de los valores espirituales, para el liderazgo. Valores espirituales universales. Claro. Hoy necesitamos empoderar líderes de valores espirituales para afrontar la crisis en la cual estamos viviendo. Una crisis que parte precisamente porque se ha trastocado esos valores espirituales en materiales, ¿no? Entonces, la renovación del nivel de liderazgo, cuando la UPF habla de su misión que trabaja para renovar el nivel de liderazgo, es precisamente volver a esos valores espirituales universales para afrontar esas crisis, para tener una mirada más amplia, más espiritual, claro, más integral, más holística, más de padres. Más, ¿no? De padres, claro. Frente a la vida, a lo cotidiano. O sea, puesto en práctica en todo. Exactamente. En eso consiste. Entonces, el liderazgo de valor, el liderazgo de pares y el liderazgo de padres. De padres. Entonces, fundamentalmente, para redondear, de padres, para que quede claro, ¿no? Esto sería lo primero, lo primigenio, ¿no? En este desarrollo del amor decíamos que todos los valores confluyen en el amor, sí, ¿no? Sí. El amor filial, el amor fraternal, el amor conyugal y el amor paternal, que es como la universidad del desarrollo del amor. Si nosotros podríamos decir, bueno, en el desarrollo del intelecto está la fase de educación inicial, o la educación inicial, la primaria, la secundaria y la universitaria, ¿no? Y está clasificada en edades. Claro. ¿No? Si nosotros tendríamos que hablar en el entendimiento, en el desarrollo del corazón o del amor, ¿no? De la emoción,
el máximo del desarrollo del amor, es decir, tendríamos el amor filial, que sería como el jardín de infantes, el amor fraternal sería como la primaria, el amor conyugal sería como el secundario, y el amor digamos universitario, porque ahí uno se recibiría en la carrera, claro. Y el amor de padres, o el amor paternal, maternal, sería cuando uno ha llegado a un grado de amor, de conocimiento, donde uno puede ejercer un liderazgo de padres, ¿no? De padres, un liderazgo de padres en ese nivel de desarrollo de los valores universales. Claro, o sea que el liderazgo de padres vendría a ser como un referente espiritual ante las personas que fueran, no solamente se circunscribe, digamos, a los hijos. Primero sí sería los hijos. Sí, vamos a traducirlo en líderes, Mariel, para que quizás se visualice un poquito mejor. Si nosotros, por ejemplo, decimos, porque, por ejemplo, mencionamos referentes mundiales. Claro. Pensemos, por ejemplo, en Mandela, ¿no? Claro, o por ejemplo en Mandela, la Madre Teresa. Vamos a Mandela, que es el ejemplo, un ejemplo muy concreto con respecto a la grieta que hay en las sociedades, que hubo particularmente en Sudáfrica entre negros y blancos. Sí. ¿no? Sí. Mandela es negro, sí. 27 años preso. Sí. Finalmente es liberado y finalmente llega a ser presidente, el primer presidente elegido democráticamente. Y cuando él llega al gobierno, él hubiera podido aplicar, bueno, ahora estoy en el gobierno, ahora nos toca a nosotros, somos mayoría, ahora nos desquitamos. Claro. Él hubiera podido ejercer un liderazgo de pares, en el sentido de liderar más para los negros que para los blancos. Sí. Ajá. Pero él hizo un gobierno donde buscó desactivar las causas del resentimiento y de lo que había producido la segregación racial, porque tanto negros y blancos él debía gobernar para los dos, ¿no? Ese es un liderazgo de padres. De padres, ¿no? Claro. Del mismo modo la Madre Teresa. La Madre Teresa no puede clasificar, a este lo atiendo porque es de la India, y a este no lo atiendo porque viene de otro país. A este lo atiendo porque es católico, a este no porque es hindú. ¿No? Ajá. El liderazgo de padres, de la Madre Teresa, en ese caso de madre. Claro, porque hay líder y lideresa sería, ¿no? O algo así. Liderazgo, ¿no? Liderazgo. Varón-mujer. De padres, ¿no? De padres. O padre o madre. Padre o madre, ¿no? Claro. Entonces, el liderazgo de padres puede darse dentro de una organización, puede darse en una nación, ¿no? El maestro debería ser como un padre, en el sentido de liderazgo del cual estamos hablando, de valores espirituales, ante sus alumnos, ¿no? Sí, un poco, no, o sea, se dice eso, ¿no? Cuando uno se prepara como docente, que es como un referente, como un reemplazo. Se ha perdido mucho eso, se perdió, Mariel, pero pero de eso se trata cuando hablamos de recuperar los valores espirituales. Pero del mismo modo, en la práctica se perdió, pero en la formación es como que se dice. Pero Mariel, si trasladamos este liderazgo de padres, también debería ser el dirigente de una organización. Totalmente. También debería ser el jefe de una empresa, y también debería ser el político. Claro. ¿no? Es decir, cuando llega al poder, al gobierno, supongamos el intendente, ¿no? Sí. Tiene que gobernar para todos. Claro. ¿no? Y aparte tiene que ver con la protección, con la preocupación, para todos los con los puentes. Para todos los ciudadanos. Claro. Se ejerce un liderazgo de pares, y bueno, va a contemplar como más un sector que otro, por la ideología o el pensamiento político del partido que fuera, ¿no? Ajá. ¿no? Sí. Muy interesante, muy interesante. El técnico, del mismo modo, si no tiene una perspectiva, no tiene una perspectiva amplia, digamos, de contemplar, digamos, tener esa mirada de padres, si solamente elige a jugadores, supongamos que son de su afinidad particular, porque me llevo bien con esto y pongo estos, bueno, también no va a tener problemas, ¿no? Claro. ¿no? En todos los órdenes, digamos, pero es bueno verlo en referentes de nuestra sociedad que han ejercido ese liderazgo, que puede ser un líder religioso. También. ¿no? Puede ser un líder religioso que trascienda su particularidad, ¿no?
o un referente social o solidario, ¿no? Y bueno, por eso, por algo se le llama a veces a un sacerdote padre. Exactamente. Padre. Exactamente, exactamente. Ujú. Muy interesante. Y muy claro, muy claro. La verdad que me entendí perfectamente, así que pienso que todos debe haber sido para todos así. Bueno, espero que el Antonio también lo haya entendido. Si hay alguna pregunta, estamos atentos. No, estaba pensando en el técnico de River como líder, porque hoy en día se está hablando mucho sobre la imagen, la personalidad como líder de un grupo. Y todos quieren que él sea el técnico de la selección, todos. Porque es el único que ha demostrado, a través de todos los éxitos que ha venido logrando, en poco tiempo, demostró la capacidad que tiene como líder, como esa mirada impersonal para liderar un grupo y que sea exitoso, sin excepciones, sin tener prioridad por uno ni por otro. Ahí no hay figuras, sino que hay, en este caso, hablando exclusivamente del equipo de River, que ha sido tan exitoso y que da mucho que hablar, no River sino el técnico, por el manejo que tiene grupal, porque no ha tenido el menor reparo de que por más figura que sea, si lo tiene que sacar, lo saca, pone a otro chico o lo que sea. Entonces yo como escucho permanentemente el periodismo y ese periodismo de análisis, quedan totalmente sorprendidos precisamente por ese manejo que tiene grupal. Y son esos líderes que realmente se necesitan mucho para que hoy en día en una sociedad las cosas funcionen como corresponde, sin tener ningún eh, algo personal, algo particular en el cual se va beneficiando, sí, porque aquel sí, pero este no, porque es mi amigo, porque no es mi amigo. Acá eso es lo que se necesita y lo que ha fallado mucho la sociedad. Y la sociedad hoy en día lamentablemente está manejada por el aspecto político. Y los políticos, que son los que manejan todo, ese liderazgo de masa, porque ellos ya son líderes, liderazgo de masa, es lo que hoy se necesita y que han realmente dejado como está hoy, en este caso, la Argentina, ¿no? Bueno, pero eso sería como una conciencia, ¿verdad? La adquisición de un estado de conciencia espiritual, ¿verdad? Sí, claro, Es un camino. y que se necesita ejemplificar, ¿no? Hoy nuestra sociedad, ante tantas grietas y divisiones, necesita encontrar esos referentes que ejemplifiquen, así como el chico, cuando va creciendo y va asimilando de sus padres, va asimilando a partir de lo que ve, a partir de lo que los padres, de lo que ve de los padres, no más allá de lo que le dicen, ¿no? Claro, Del claro, mismo claro. modo, cualquier referente o dirigente o político, en este caso que estaba mencionando Antonio, obviamente que hoy lo que más necesita nuestra sociedad es ver integridad, Integridad, ¿no? claro. Integridad, ejemplos, Ejemplos. ¿no? Y bueno, Bueno, quienes puedan tener estos valores universales y puedan tener esa mirada de padres, ¿no? De no ponerse de un lado de la grieta, ¿no? Claro. Bueno, en la UPF trabaja para eso, ¿no? Dentro de... La misión de la UPF es renovar el nivel de liderazgo para Y que se tome promoviendo conciencia. valores universales para lograr el encuentro trascendiendo los particularismos, los exclusivismos, trascendiendo las diferencias de cultura, de religiones. Cada uno puede tener su creencia, obviamente, pero bueno, si prevalecen los valores universales nos vamos a entender, ¿no? Como hermanos. Claro, claro. En definitiva, como una misma familia, ¿no? Ese es un poco, digamos, la misión, o parte de la misión de la UPF, que bueno, hemos hablado también en otras oportunidades y en otro programa hablaremos más
los ejes de acción de los que ejes. tiene de la UPF, Ajá, ¿no? Perfecto, hermoso. A partir, porque bueno, nosotros hablamos como un poco teóricamente del liderazgo de paz y es como un poquito quizás teórico, después hay que verlo cómo se lleva a la práctica, Ejes ¿no? de acción. Cuáles son Está las bueno acciones eso. que necesitamos desarrollar para, digamos, motivar a ese tipo de liderazgo, ¿no? Porque hoy vemos mucha preeminencia de los valores materiales, ¿no? De los valores individuales. Sí. Bien, Miguel, me parece que estuvo bárbaro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mariel. Muchas gracias por haber venido en un día muy especial, el cumpleaños de Rafael, de Rafa, así que feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, se lo daremos y bueno, un beso muy grande, un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, y eso del, justamente de, no sé, de estar con el otro, ¿no? A lo mejor no, el hecho de una reverencia o de compatibilizar también es una manera de como de dar un abrazo, ¿no? De acompañar o de escuchar. Es una manera de darse, de completarse con un otro, ¿no es cierto? Es el desarrollo del corazón, la espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de valores espirituales, el desarrollo de la espiritualidad se da en el desarrollo del amor, que es la esencia de la espiritualidad. Y el máximo desarrollo del amor es el desarrollo del corazón de padres, ¿no? Como decíamos, es la universidad, o cuando un profesional se recibe desde el punto de vista intelectual, un líder que se recibe en ese desarrollo del corazón, esos valores espirituales, cuyo camino nunca tiene límites. Bueno, saludos, muchos corazones de amor, muy lindo. Entonces, bueno, el amor es... Gracias, Aris Abril. El amor es el camino para alcanzar esa comprensión y ese liderazgo de padres, de valor y de paz. Bellísimo, bueno, lo dejamos así. Gracias, bueno, Miguel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima en Diamante para la Paz, con la presencia del licenciado Miguel Werner, secretario general de la Federación para la Paz Universal UPF Argentina. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio TV FM Diamante. La radio TV de vanguardia en terapias holísticas y ciencias espirituales.